bregma. El bregma es la porción más prominente del cráneo. Después vamos a ver esto, porque estos puntos después, para saber si nosotros tenemos la mandíbula prominente o retraída, o sea, si la mandíbula inferior está muy hacia adelante o muy hacia atrás, tenemos que tener un reparo anatómico. Entonces nos guiamos por puntos óseos. Y uno de los puntos óseos que te dice dónde está tu cara, si tú tenés la mandíbula muy adelante o muy atrás, porque nunca se sabe si la mandíbula está más adelante o la mandíbula superior, el maxilar, está muy atrás. Entonces, siempre hay que saber quién es el que está fuera de lugar para cualquier estudio de prótesis, ortopedia, ortodoncia de la boca. Entonces, o no creció la mandíbula, o creció mucho la mandíbula inferior, entonces está prominente, prognatismo se llama eso, y la mandíbula inferior, la mandíbula superior está en su lugar normal, pero la que creció mucho es la inferior, o viceversa, no creció la de arriba y creció la de abajo. Entonces nosotros nos guiamos por reparos anatómicos, se llaman puntos anatómicos. Y uno de esos puntos anatómicos es el bregma, ¿eh? Que es la prominencia frontal anterior. Puede ver que hay una prominencia frontal posterior. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, y después tenemos un borde posterior. Tenemos un borde superior convexo y después tenemos un borde posterior, o sea, el que va hacia atrás. El borde posterior separa esta cara orbitonasal del resto del cuerpo, que ahora vamos a hablar la orbitonasal, y se une acá en esta parte al ala menor del hueso efenoide y hacia afuera al ala mayor del hueso efenoide. ¿Qué se une, profe? Fíjense acá, esta porción, este borde inferior, se une al ala mayor del efenoide y hacia adentro al ala menor del efenoide. El ala menor del efenoide, vamos a mirar acá adentro, fíjense usted acá, este es el ala menor del efenoide y esto que está acá arriba es el ala mayor del efenoide. Este es el frontal. Entonces el frontal, el medial se une al ala menor y el lateral se une al ala mayor del efenoide, que es este que está saliendo acá. Ese es el borde posterior. Y bueno, y por último, vamos a hablar de la cara orbitonasal. Acuérdense, la cara orbitonasal tenía, la porción horizontal tenía una cara orbitonasal y una cara endocraneal. La cara orbitonasal es lo que iba a la nariz y al ojo. Entonces, fíjense, hacia afuera la cara orbitonasal es el techo de la cavidad orbitaria. Acá fíjense, este es la escotadura supraorbitaria, la escotadura orbitaria y esta es la cara superior de la órbita. O sea, la porción orbitonasal, esto constituye el techo de la órbita. ¿Mm? ¿Por qué el techo de la órbita? Súper sencillo, miren acá. Esto es la órbita, este es el techo. Este es el piso, la cara medial, la cara lateral. Entonces el frontal constituye el techo de la cavidad orbitaria. La porción orbitonasal en lateral constituye el techo de la cavidad orbitaria. ¿Queda claro eso o no? Profe, ¿puede repetir de vuelta la cara? Sí, profe. Miren ustedes, esta es la porción horizontal, cara orbitonasal. Esta porción plana que está acá, ustedes ven, en lateral, esto es medial. En lateral, constituye el techo de la cavidad orbitaria. ¿Mm? ¿Por qué es el techo de la cavidad orbitaria? Miren ustedes, esta es la cavidad orbitaria, este es el piso, la cara medial, la cara lateral y este es el techo. Entonces, el frontal constituye el techo de la cavidad orbitaria. ¿Eh? O sea, que sería la cara orbitonasal del frontal, es la que constituye
techo de la cavidad orbitaria. Sí, señora. Y el medial tiene la cresta orbitonasal, tiene una incisura. ¿Qué es una incisura? Esta fosa que está acá, esta cavidad. En esta escotadura, que parece una herradura, acá en el medio se articula el hueso etmoides. El hueso etmoides. ¿Está o no? Y esto que ustedes ven a ambos lados son las celdillas etmoidales, y esto que está pintado en negro acá son los canales etmoidales anterior y posterior. Canales etmoidales posterior, canal etmoidal anterior, celdillas etmoidales, incisura etmoidal de la cresta orbitonasal, de la cara orbitonasal. O sea, acá le espera la porción horizontal del frontal con una escotadura, o sea, con una superficie hueca, para que ahí se articule, o sea, acá se mete el hueso etmoide. Le voy a mostrar la foto. Miren. Esta es la porción horizontal, pero vista de la cara endocraneal, vista de arriba. Esto que está pintado amarillo, esta es la incisura etmoidal del frontal, y esto que está pintado amarillo es el hueso etmoides. Entonces, ¿qué tiene la porción orbitonasal del frontal? Una prominencia lateral que corresponde al techo de la cavidad orbitaria, y el medial una escotadura, una incisura, una depresión, todo lo mismo, donde se aloja, donde se mete, donde se articula el hueso etmoides. ¿Estamos hasta ahí o no? Y lo que se ve muy bien acá, fíjense, el borde posterior que le dije hoy, el borde posterior se articula en medial con el ala menor y en lateral con el ala mayor del esfenoide. Esta era la cara orbitonasal. Después está la cara endocraniana de la porción horizontal del frontal, que tiene en medial, por delante de la cresta Galli, el agujero ciego, que es una depresión embrionaria por donde sale una bolsa faríngea. Por encima está la cresta y por encima está la sutura sagital. Esta prominencia que están acá a los costados es el techo de la cavidad orbitaria. Y estas expresiones que parece que, ¿vieron cuando hacen masa pachimpacuelito, que ponen el dedo, va formando, se llama impresiones digitiformes, porque es como tiene la forma de un dedo, quiere decir digito, dedo, forme, forma. Las impresiones digitiformes del sistema de la onda apoya, sistema nervioso central. ¿Mm? Y algunos canales vasculares, pero básicamente son impresiones digitiformes del sistema nervioso central, en lateral. Y en medio, ¿Puedes repetir medial? en la cara endocraneana, en medial, por delante del etmoide, de la cresta gálica, vamos a mirar dentro de un ratito, está la cresta media y la línea el seno sagital medial. Que eso ya vimos hoy en la cara cóncava de la escama temporal. A ambos lados están las prominencias frontales, las prominencias orbitarias. Acá esto es sobresale, quiere decir, porque abajo es cavidad, arriba es convexidad, que corresponde al ojo. Y en el medio está hendidura, donde se ve en amarillo ahí el hueso etmoide. ¿Estamos ahí al frontal o no? Bueno, seguimos. Ahora vamos a mirar un hueso, lo vamos a hacer cortito porque fue 4:20. Vieron que no es fácil el hueso. Entonces vamos a hablar del etmoide, pues le tengo que dejar 15 minutos para que contesten. Fíjense, el etmoide es fácil, yo le voy a hacer fácil porque en verdad es muy interesante, pero
es importantísimo entender el etmoide, porque si no es un verdadero dolor de cabeza el hueso etmoide. Pero yo lo voy a hacer es fácil y por eso les quiero dejar las fotos para que ustedes se ubiquen. El hueso etmoides está compuesto de 4 partes. Acá le puse 4 partes, 4, 4. Fíjense, una porción vertical, o raíz perpendicular, o lámina perpendicular del etmoide. ¿Vieron que es vertical? Profe, ¿dónde está el mouse? Tipo, porque no me aparece. Ahí estoy mostrando. Hola, 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 hola. ¿Ahí le ven? ¿Me viste? Sí. Esto que está parado acá, esa es la porción vertical perpendicular del etmoide. Para. ¿Puede repetir de vuelta, profe, desde el principio? 4 partes. 4 partes, una porción vertical o perpendicular o vertical del etmoide, esta que está acá. Que corta la porción vertical, otra porción, la segunda, que se llama porción horizontal del etmoide, que también se llama lámina cribosa del etmoide. Cribosa porque está plagada de agujeritos. ¿Estamos ahí o no? ¿Lámina cómo? Lámina, ¿cómo? Lámina cribosa, con B larga, cribosa. Del etmoide, o porción horizontal del etmoide. Entonces, la porción horizontal corta la porción vertical del etmoide en 2 partes. Entonces ya tenemos 2, porción vertical, porción horizontal. ¿Estamos, no? Y por último, 2 masas laterales. 2 masas laterales. Las masas laterales tienen forma de cubo. Disculpe, profe, Miren, ¿forma de qué dijo? tienen forma de cubo. Esto es un cubo, mira, ahí le muestro. Un cubo es un cuerpo geométrico, no es una figura, es un cuerpo geométrico. Si tiene forma de cubo, tiene 4 caras, miren, una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara medial y una cara lateral. Va de vuelta. Las masas laterales, fíjense, les muestro acá, síganme. Esto que está acá amarillo es el etmoide o dorado, no sé qué, amarillo, es el etmoides. Esto que está acá en el medio se llama la porción perpendicular o porción vertical del etmoides. Esto que está acá, cortito acá, todo lleno de agujeritos, después vamos a mirar, se llama porción horizontal o lámina cribosa del etmoides. Y esto que está a los costados se llaman las masas laterales del etmoide. Las masas laterales del etmoide tienen forma de cubo. ¿Qué quiere decir tiene cubo? Miren, tiene una cara superior, tiene una cara inferior, tiene una cara lateral, tiene una cara medial, una cara anterior y una cara posterior. Porque tiene forma de cubo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Digan algo. Me perdí yo. Sí. Profe. Sí, profe. Sí. Ya entendí. Sí, profe. Entonces, va de vuelta. 4 partes. Una porción vertical o perpendicular, una porción horizontal o Un lámina chico le dijo, cribosa, profe, me perdí. una porción vertical, ¿le ven ahí? O porción perpendicular del etmoides, una porción horizontal o lámina cribosa del etmoides y las masas laterales. Las masas laterales tienen una cara superior, una cara lateral, una cara medial, una cara inferior y 2 caras, una anterior y otra posterior. Esa es la masa lateral del etmoide. El único que tiene 4 caras es la masa lateral del etmoide. ¿Estamos o no? ¿Cierto? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí. Ahora vamos a hacer. Vamos a hablar de la porción perpendicular del etmoide o la lámina vertical del etmoide. La lámina vertical del etmoide tiene la forma de un pentágono.
un pentágono, una figura geométrica que tiene dos caras. Parece que una figura geométrica tiene cara nomás porque es plano. No es un cuerpo geométrico. No un cubo. ¿Estamos hasta ahí o no? Profe, Decime, maestro. profe, ¿puede repetir eso? ¿Puede repetir, profe? Porque no La, entiendo más. la diferencia entre una lámina, una figura plana y un cuerpo geométrico. Esto es un cuerpo geométrico. Tiene caras, tiene 6 caras. ¿Sí? Tiene 6 caras. Esto es un cuerpo geométrico. En cambio, esta es una figura, porque tiene 2 caras nomás. Y es un rectángulo porque tiene 4 bordes, 4 ángulos y 2 caras. Una cara lateral y una cara medial. ¿Estamos ahí o no? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, Entonces, de la lámina. la lámina perpendicular es una figura geométrica, que tiene la forma de un pentágono. O sea, si tiene la forma de un pentágono, tiene 5 bordes y 2 caras. 5 bordes, 5 ángulos y 2 caras. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, haciendo usted una idea de un pentágono, vamos a ir a la imagen de la derecha, que yo le voy a mostrar acá. Vamos a ir al que dice lámina perpendicular del Edmodes. ¿Esto que está en rosado? No, profe. ¿Le ven ahí o no? Profe, no sé si a todos, pero a mí me parece tipo Yo no una... estoy viendo. No, no Tiene un sé. cuadrito, profe. Cuadrado Ahí, gris. Profe, a mí me ahí aparece desapareció. pantalla blanca. ¿Le ven o no? No. Sí, profe, ahí está. Este cuadrito es la Ya. lámina perpendicular del Edmodes. Entonces, imagínense este pentágono metido acá en este rosado. Acá. Entonces, fíjense ustedes. Esto que está acá es el borde anterior, borde anteroinferior, quiere decir que está adelante pero abajo. Este es el borde posterior. Esto que está acá es el borde posteroinferior. Y esto es el borde superior. Vamos de vuelta otra vez. Fíjense, le voy a mostrar en el pentágono. Esto que está acá arriba es el borde superior. Esto es el borde anterior. Este es el borde anteroinferior, el borde posteroinferior y el borde posterior. Ahora le muestro en el hueso. Esto que está acá es el borde posterior, el posteroinferior, anteroinferior, anterior y superior. ¿Estamos hasta ahí o no? Es clave porque si no entienden eso, estamos perdidos. Sí, profe. Profe, ¿puede volver a repetir los nombres de los bordes? Bueno, acá le voy poniendo los nombres y usted después tienen que mirar de vuelta el dibujo porque obviamente no le dieron un pedo, entonces es medio difícil, pero no importa, le vamos a ir poniendo onda. Entonces, este es el borde anterior. El borde anterior se une a 2 huesos. Se une al hueso frontal, recuerdan hoy a la espina nasal de frontal, y se une al hueso propio de la nariz o el hueso nasal. Entonces, el borde anterior se une al frontal y al hueso nasal. ¿Estamos ahí o no? El borde antero inferior se une al cartílago nasal para constituir lo que se llama el tabique nasal. Fíjense ustedes acá en la figura de arriba, van a ver a la porción perpendicular del etmoide, esto que está marcando yo acá, que junto con el cartílago nasal que está pintado de azul, junto con el cartílago nasal, separa las fosas nasales en una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Me siguen hasta ahí o no? Profe, ¿puede volver a repetir eso? El tabique nasal está formado por la lámina perpendicular del etmoide y hacia adelante por el cartílago nasal, que es el que acá se ve, que separa la cavidad nasal en una fosa nasal derecha
y una fosa nasal izquierda. Fíjense la importancia que tiene la lámina perpendicular del etmoides. Entonces, la lámina del etmoide tiene forma de pentágono, tiene 5 bordes, 2 caras. Estamos viendo acá la cara izquierda. Entonces vemos el borde anterior que se une al frontal y a los huesos propios, el borde antero inferior al cartílago nasal. El borde postero inferior, que este que está acá, se une al vómer. El borde posterior se une al cuerpo, el esfenoides. Y el borde superior se une a la porción horizontal del etmoide o lámina cribosa del etmoide. Entonces, repito de vuelta, la porción vertical o lámina perpendicular del etmoides tiene una forma de pentágono, donde tiene un borde anterior que se une al frontal y al hueso nasal, un antero inferior que se une al cartílago nasal, un póstero inferior que se une al vómer, un posterior que se une al cuerpo del esfenoide y un borde superior que se une a la porción horizontal del etmoides. Profe, ¿podría volver a repetir, pues se me trancó a cuáles se unen? No, vamos a repetir más tarde, si no, ya parezco tonto, ya repetí 5 veces lo mismo. Bueno, por encima, claro, ya demasiado chompira ya. Y por encima de la lámina perpendicular, por encima de la porción horizontal, tiene esta prominencia que se llama crista galli, que quiere decir cresta de gallo. Esa crista galli que ustedes observan acá, fíjense en esta figura rosadita, esa es la crista galli. Que hoy, esperen un ratito, aguanten ahí, fíjense, acá está el etmoide. Esta es la porción horizontal del etmoide, lámina cribosa, fíjense, está plagada de agujeritos. Y esto que está acá en el medio, es la crista galli. Entre la crista galli y la cresta frontal está el agujero ciego. Esta es la crista galli, que es lo que sobresale por encima de la lámina cribosa de la porción vertical o lámina perpendicular del etmoide. ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Está re No, fácil. profe. Por favor, ¿me puede explicar de vuelta? Tienen que leer algo porque entonces se le va a hacer más fácil. Que puedo repetir 500 veces, pero si no les suena nada es porque son nombres difíciles. Entonces, va de vuelta. La porción perpendicular o lámina perpendicular o porción vertical del etmoide, que es lo que les estoy mostrando acá, está cortado en una porción por la lámina horizontal o lámina perforada, lámina cribosa del etmoide, esto que está acá. Lo que está para arriba se llama crista galli, que es la cresta de gallo esta que ustedes ven acá hacia arriba, que pertenece al cráneo, al endocráneo. Por abajo tiene forma de pentágono. Y repito por última vez, el pentágono tiene 5 bordes. Borde anterior se une al frontal y al nasal. Borde antero inferior al cartílago nasal. Borde postero inferior al vómer. Borde posterior al cuerpo del esfenoides, la cresta media, y el borde superior a la lámina cribosa del etmoide. Por encima está la crista galli, que es la inserción por su base, por su vértice, a la dura madre. Del borde anterior se une con el frontal y el borde posterior se continúa hacia atrás con el etmoide, con el esfenoide. O sea, la crista galli. ¿Estamos ahí o no? Esa es la porción perpendicular. La porción horizontal es la lámina cribosa del etmoide que yo le mostré hoy. Que ahí tiene canal, seno y orificios etmoidales que por donde pasa el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Entonces, ¿por qué sirve la lámina cribosa del etmoide? Porque por ahí pasa el nervio olfatorio.
y constituye el techo de las fosas nasales. Fíjense, acá están las fosas nasales. El techo de las fosas nasales es la lámina cribosa del etmoide. Y después las masas laterales. Ahora nos vamos a las masas laterales, que tenía 6 caras. Que es el que tenía 6 caras. Profe, ¿qué nervio Fíjense. pasaba por la lámina cribosa? El primer par craneal. ¿Qué chicos les pregunto yo a ustedes? Ustedes no tienen la versión en el... lo que les estoy por decir no tengo que decir porque no tengo que decir, está bien que diga. ¿No tiene la versión grabada en su computadora pirilía que tienen? ¿Vieron que Windows tiene grabar pantalla? Hola, hola, ¿me están escuchando o no? Sí, Estamos profe, desde lo el celu, estamos profe. escuchando. Que bueno, cuando escuchen, a decir que repetí 500 veces lo mismo, se van a querer encajar un balazo cada uno. Nuestra Graben compu y- paraguaya. Y pues si mi computadora es paraguaya, pues ahí es más caro, porque acá tiene todo porquería, la computadora caro lo que es Paraguay. Yo soy docente en Paraguay, imagínate.